Saludos amigos, bienvenidos. Una semana más nos ponemos en camino en esta ocasión para celebrar el Día Mundial de la Radio. Cada 13 de febrero así lo recordamos y este año desde la Delegación de Apostolado Seglar a lo largo de este curso pastoral están viendo que destacan la celebración de algunos de los días internacionales que tienen que ver, su relación, mejor dicho, con la doctrina social de la Iglesia. Es el caso del Día Mundial de la Radio, que como decía se celebró el pasado 13 de febrero. Una realidad que vamos a recordar también haciéndonos eco del 25 aniversario de Radio Santa María de Toledo, que empezaba sus emisiones en septiembre del año 1993. Bueno, pues para celebrar todo esto, en nuestro programa hoy contamos con la ayuda de tres profesionales, grandes profesionales dentro del ámbito periodístico. En primer lugar les presento a Javier Fariñas, vamos a decir brevemente, redactor jefe de Mundo Negro, pero luego nos hablas de tu vinculación con la radio, ¿vale? Javier, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. María Ángeles Fernández, directora de Últimas Preguntas de Televisión Española, pero también de Frontera, de Radio Nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias, Conchi. Y Mónica Moreno, que aparte de ser responsable de comunicación de Cáritas Diocesana, pues también sabe de esto de la radio, porque lleva muchos años en Radio Illescas con La Buena Noticia. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, buenas gracias. Bueno, yo, por resumir, ha sido algo como muy rápido, pero vuestro currículum y vuestra relación con la radio viene de lejos y es muy amplia. A ver, Javier. Bueno, ¿me puedo ir todo lo lejos que quiera? Todo lo lejos. Vale, pues de niño muy, de la radio. Muy pequeñito, cuando levantaba tres o cuatro palmos, pero era muy pequeñito, yo me recuerdo en casa de mi abuela cantando los goles como Héctor del Mar. El primer gran recuerdo de la retransmisión deportiva en España, Héctor del Mar, pues seguro que es una voz muy conocida y muy recordada por la gente. Yo decía que yo de mayor pues quería ser como él y ya está. Entonces, pues mi vocación originaria hacia la radio, que no luego mudó y mutó y demás, pues nació ahí. Y luego, pues después de un paso de 2 años de prácticas en el Diario Ya de Toledo, en la delegación aquí de Nuncio Viejo, pues en medio de ese trabajo surge el proyecto de Radio Santa María y aterrizo en Radio Santa María sin ninguna experiencia en radio. O sea, yo la primera vez que me puse delante de un micrófono fue no en simulaciones, nada, en un informativo a las 2 de la tarde. No de prácticas tampoco en la universidad. No. Nada. Mi primer contacto con la radio fue aquí en esta casa y desde entonces, pues aquí estuve 10 años. Y luego empezaste en informativos, Javier. Sí, y aquí en la casa fue lo que hice. O sea, luego pues colaboraba de manera más o menos esporádica en otros programas, pero informativos. O sea, yo aquí hacía el informativo de la diócesis y de la Iglesia en España, desde el primer día que entré hasta al último que me fui, poco después de la llegada de don Antonio Cañizares a la diócesis. O sea que, bueno, pues mi paso aquí y luego después pues sigo colaborando en la casa, vengo todas las veces que puedo y con María Ángeles en Frontera y también en COPE en la Linterna de la Iglesia. María Ángeles, lo tuyo también viene desde pequeñita. Hace poco, y para celebrar el Día Mundial de la Radio, así lo expresabas también en las redes sociales, cuando decías que tú de pequeña querías ser mamá y médico, pero que ante todo pedías a tus papás que te llevasen a ver programas en directo de radio. Me encantaba, me encantaba. Es verdad que en mi casa la radio sonaba, yo recuerdo, claro, ya nos vamos haciendo un poquito mayores, miro a Javier que somos de la misma quinta. Y yo recuerdo la saga de los Porretas, y yo decía, antes de ir al colegio escuchaba eso, me encantaba por las mañanas, ¿no? ¿Qué era eso? Perdona, en la cadena SER, pues era una radionovela, no sé si duraba 10 minutos, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, es el primer recuerdo que tengo de la radio, y como oyente, pero bueno, la radio siempre puesta en casa, mientras mi madre por las tardes, pues yo la recuerdo cosiendo o haciendo punto y demás, y yo pues supongo que jugando, pero con la radio de fondo. Y luego ya pues pasé a la radio deportiva también, como le pasó a Javier, a la radio musical, por supuesto, pero yo nunca me planteé... ¿Pero nunca te lo planteaste? No, a mí me encantaba la radio y bueno, es gracioso porque yo estudiaba, cuando estaba estudiando, pues supongo que estaría en BUPCO, para memorizar las lecciones, yo hacía un programa de radio. Me ponía el flexo como si fuese el micrófono, sí, pero yo no quería ser periodista. ¿Tenías luz roja o no? No, tampoco. Ya tanto ya la ambientación ya no llegó a tanto. Pero sí, bueno, me llamaba la atención, pero profesionalmente yo seguía queriendo ser médico. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que todo eso fue de algún modo quedándose ahí ese pozo. Y llegó un momento y dije, pero ¿cómo que yo quiero ser médico si yo lo que quiero es ser periodista, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente ya empecé a estudiar periodismo. Y llegué a la radio, también fue mi primer contacto profesional con la radio,
fue aquí en Radio Santa Radio María, Santa María. Pero a diferencia de Javier, yo sí que pasé por el periodo de prácticas y mi profe era él. Ah, sí. Claro, yo soy Bueno. becaria de Javier. Profe, bueno. Profe, A pero cual- aquí. a cual- Aquí, aquí. A cualquier cosa llaman profesor ya. O sea, tú fíjate Bueno, cómo va yo degenerando. en ese Claro. momento, Javier, ese verano, cuando yo vine a hacer prácticas, Claro. a mí me dijeron, tú vas a aprender de Javier Sí. Fariñas y tienes lo que Javier Fariñas te diga, pues tú eres su becaria, es que yo creo que no se Sí. utilizaba la palabra De becaria. prácticas. La de Pero prácticas. Ahora sí, de pero Javier antes no. Fariñas Yo y era de otra Teresa compañera. Martín Tadeo, o sea, ¿Ves? Claro. claro que sí, siempre que- hemos tenido. sí. Y luego, ¿cómo continúa esto? Aquí estás haciendo La Familia de la Tarde, el programa familia- Magazine de tarde. Sí, ¿o primero empiezas? empecé los domingos. Estuve 2 años o 3, no recuerdo bien. Cuando ya pasó el periodo de prácticas, bueno, pues el entonces director Juan Díaz me dijo, mira, si te quieres quedar. Y yo encantada, claro, pues claro que me quedé. Yo seguía estudiando la carrera y hacía un programa todos los domingos por la mañana, que ahora lo pienso y digo, en el momento en que a mí más me apetecía salir los sábados, claro, Sí. era jovencita y tal, pero yo me cuidaba mucho la voz, procuraba salir poco porque para mí era estar bien en la radio ese domingo porque era en directo el programa. El Ángelus del Papa, bueno, era un tipo magazine y luego se incluía el Ángelus del Papa. Y luego ya me quedé a trabajar aquí, empecé a hacer el programa de la tarde, luego ya vino la tele y todas esas cosas, pero siempre en la tarde, era maravilloso. ¿Qué te voy a contar? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Después de Radio Pues, Santa María. Estuve compatibilizándolo un tiempo con Últimas Preguntas en Televisión Española. Al final ya no fue posible para pena mía seguir compatibilizando. Y para suerte mía, me vas a permitir. A mí me encantó que tú siguieras Que aquí yo entré además por en ti. las tardes. Sí, así fue. Pues ya me tuve que marchar, tampoco me he desvinculado, como bien sabéis, me encanta estar aquí, pero empecé solamente en la tele y yo echaba de menos la radio. Y un día el que entonces era director del Departamento de Comunicación, de Medios de Comunicación en la Conferencia Episcopal, ahora obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, me dijo, María Ángeles, ¿quieres hacer un programa en la radio, en Frontera, en Radio Nacional? Bueno, claro, para mí fue una alegría tremenda porque era volver a la radio, que me encanta la televisión, a mí no me gustaba nada, ahora me encanta la tele, pero la radio me apasiona. Luego Me hablamos apasiona. también de las diferencias, de Sí, los gustos, las preferencias, sí. radio, televisión, prensa escrita también. Bueno, ¿y Mónica Moreno? Bueno, pues en mi caso yo desde que he estudiado siempre estaba en la radio. Mis prácticas profesionales, las primeras las hice en Radio Nacional. Luego hice prácticas aquí también, en Radio Santa María estaba Javier. María Ángeles es que no la recuerdo, no sé si es que no coincidimos. Yo creo que no coincidimos. Cuando te marchaste tú llegué yo. Sí, y luego tenía de maestra así de prácticas a Ana Isabel Jiménez, que con ella aprendí pues lo que... Yo recuerdo venir aquí y poner el rosario, porque entrábamos muy pronto también los de prácticas. En el estudio donde ahora grabamos, el rosario era con cinta, lo recuerdo perfectamente. Y bueno, luego profesionalmente pues me llevó a la prensa escrita, además a la prensa económica, donde he estado muchos años escribiendo de economía, pero siempre estaba vinculada a la radio, haciendo el programa de radio de la parroquia de Illescas, La Buena Noticia, donde ya llevamos muchos años. Y aunque es una parte voluntaria de lo que yo hago en Illescas, siempre he estado vinculado. En La Buena Noticia pues hemos tenido formatos de todo tipo, también ha estado conmigo don José María Díaz Alejo, que estuvimos muchos años también, los sábados por la mañana. Luego él se marchó y yo sigo allí. Hay veces que lo he llevado mejor, lo he compatibilizado mejor profesionalmente y otras veces pues se hace de forma más cómoda. Y me ha encantado siempre la radio, es mi medio favorito, aunque yo me tira más el periodismo, la prensa escrita, pero la inmediatez, la frescura, el poder contar esas historias me llega. Y luego, bueno, pues en mi día a día la radio, desde que me monto en el coche por la mañana hasta que me voy a la cama, la radio está puesta. Bueno, yo decía al principio que también estamos celebrando los 25 años de Radio Santa María de Toledo, y para ayudaros a hacer memoria, sobre todo a vosotros dos y a nosotras para conocerlo, ¿no? Pues hemos preparado un vídeo que quiero que veáis y luego volvemos a comentar.
Estás sintonizando Radio Santa María de Toledo. Para evitar el quedarnos en una sociedad secularizada y para lograr que la palabra de Dios llegue a muchos oídos y a muchos corazones que lo necesitan, nace esta humilde emisora, Radio Santa María. No pretende otra cosa más que eso. Algo así como lanzar un poco de aire fresco y limpio que no se deje contaminar por la atmósfera que nos envuelve. Tenemos esa pretensión, la de que se oiga la palabra de Dios. Espero que de esta manera el físico alemán Hertz, el de las ondas hertzianas, y el italiano Marconi, el gran amigo de Pío XI, se alegrarán también con nosotros, pues no solo de que podamos utilizar lo que ellos descubrieron desde el punto de vista de la técnica y la ciencia, sino también de que lo utilicemos rectamente, porque ellos eran hombres rectos, que querían que los inventos que lograron sirvieran para la concordia, la paz y el amor. Emisora amiga, emisora buena, emisora portadora de saludos cordiales, de paz, nada de truculencias, nada de críticas amargas, simplemente elevación, elevación. Y que los que escuchen las voces que brotan de esa emisora sientan que en su alma llega como un perfume grato a los ojos y a los sentidos de su espíritu. Radio Santa María de Toledo. te da la palabra. ¿Qué recuerdos tenéis de los inicios? Bueno, pues yo el recuerdo es del otro día, porque no sabía, que ayer no me acordaba. Yo para esto de las fechas y las memorias, cuando me has preguntado antes de empezar, Javier, la inauguración, o sea, empezamos a trabajar en septiembre del 93, pero se inauguró en enero del 94. El 24, San Francisco de Sales, entiendo que por hacerlo. Y yo estas cosas, pues para la fecha yo soy horrible y yo digo, sí, no se inauguró el día que empezaron las emisiones, o sea, empezaron las emisiones y se inauguró, pues estaba San Ildefonso y San Francisco de Sales. Bueno, pues el otro día con don Braulio tuvimos un pequeño encuentro, medios de comunicación, periodistas y demás, con motivo de esas dos festividades, y me encontré a Tote, a José Florencio Moreno, que hace 25 años casi que nos conocimos. O sea, 25 años después de esas imágenes que hemos visto, me encontré con Tote, que no le veía pues a lo mejor 15 o 16 años. Entonces, bueno, pues muchos recuerdos. Te iba a decir, no sé lo que pasó, pero sí recuerdo cómo yo iba vestido, lo jovencito que era, y al verlo ahí, pues... Ahora lo hemos visto. Claro. Y lo fácil, periodísticamente, claro, es lo que decía antes, yo llegué aquí... ¿Cómo fueron los inicios? Porque ahora que nos hemos acostumbrado a trabajar con lo digital, que ya no usamos el minidisc, no sé. Uy, el minidisc, aquello fue... Eso. O sea, el minidisc, borrar, cuando se te borraba un corte, te entraban los 7 calambres. Pero era complicado hasta que yo cogí para hacer los cortes para y demás. O sea, ¿cómo eran esos inicios de una radio que además a mí me llama la atención que don Marcelo decía que quería ser como un soplo de aire fresco a toda la atmósfera del momento? ¿Qué quería decir con eso y qué supuso Radio Santa María también para la sociedad del momento, para el Toledo de 1993? Bueno, lo primero para mí personalmente, pero yo bregaba con la información. Era un informativo diocesano y de Iglesia en España. Entonces, a pesar de la magnitud de las noticias de la diócesis, que siempre solía ser lo pequeño, y lo nacional, que tenía otro empaque, pues hacíamos esfuerzos por abrir siempre con noticias de la diócesis. Entonces, evidentemente, claro, la voz de entonces el cardenal Marcelo González Martín era una referencia. Para nosotros era tan difícil cortarle porque hilvanaba tan bien las ideas y tenía una oratoria
tan Sí. extraordinaria. O sea, sería y muy una complicado voz... sacar totales de esas homilías. No, era muy que fácil, diríamos. pero poner la homilía entera. Claro, 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 por eso, porque no te puedes limitar. Claro, o sea, era muy difícil acotar y hacer los Sí. cortes radiofónicos, porque es que se te iba el tiempo. O sea, al minuto, ¿cuándo escuchas tú ahora una declaración de un político que dura un minuto? Muy pocas veces. Incluso dicen, vamos a escuchar esto que dura 50 segundos y ya te parece una cosa Sí, extraordinaria. sí, sí. Pues entonces, lo raro era hacerlo más corto porque era realmente difícil. Pero a la vez tenías una materia prima, en el caso de don Marcelo, tan extraordinaria, porque pues, tenía ya la voz, la elocución, las ideas, los conceptos, los tenía tan sumamente claros que era muy fácil manejar eso, ¿no? Sí. Y luego también el acostumbrarnos nosotros, pero también acostumbrar a la diócesis que tenía un medio de comunicación a su servicio. O sea, Sí. que había unas obras, un proyecto de Cáritas, un proyecto de Acción Católica, Que es cualquier noticia. cosa que es noticia y que la emisora está al servicio de la diócesis y al servicio, evidentemente, de los diocesanos, pues el hacer Costó. flexible esa relación, o sea, la gente no daba importancia. ¿Por qué? Pues porque no había costumbre, no había la oportunidad, salvo la hoja, evidentemente estaba la revista diocesana Padre Nuestro, pero la radio es otra cosa. O sea, en el Padre Nuestro que me saquen mi foto y saquen la crónica está muy bien, pero que me escuchen, eso ya es un paso cualitativo. Un paso más, Sí, ¿no? sí. María Ángeles, ¿qué recuerdos tienes? Y coméntanos también un poco esto que decíamos de don Marcelo. Sí, bueno, yo a don Marcelo claro, en ese periodo de prácticas, yo seguía haciendo la carrera, prácticas como tal un verano entero, pero luego ya pues yo iba a estudiar tal, entonces no estaba en el día a día en los primeros momentos, ¿no? Pero yo lo que sí percibí, como se pueden percibir las cosas cuando estás empezando, bueno, pues de un modo que no llegas a captar toda la esencia, pero ahora ya con el paso del tiempo sí que puedes valorar ya con la perspectiva. Con distancia. Dices, es que lo que supuso como, yo diría, como comunión para la diócesis, un poco también por lo que decía Javier, pero es que, claro, por ejemplo, las llamadas de los oyentes, algo muy típico también en la radio, pero es que eran del pueblo de al lado y escuchabas la voz que conocías porque era de tu pueblo, esa es fulanita, eso es menganito, eso es... Sí. Conocías lo que se estaba haciendo en otros sitios y decías, oye, pues si han hecho eso en mi parroquia, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero aparte salías fuera de la diócesis, ¿no? Entonces, también un medio tan cercano, tan de tu casa, por ejemplo, en mi pueblo, en Huerta de Valdecarábanos, a las 12, es que no recuerdo qué párroco estaba entonces, que fue quien tuvo esa idea, pero a las 12 se conecta, puso un equipo de megafonía en la iglesia, en la parroquia, y se escuchaba el Ángelus. Yo el primer contacto que tuve con Radio Santa María antes de venir a hacer prácticas fue el Ángelus a las 12 que se oía en todo el pueblo, bueno. porque porque Claro. se puso el Ángelus que se retransmitía, ¿no?, de Radio Santa María. Entonces, es que eso era comunión, y es cuando yo llegué aquí, decir, bueno, es que voy a participar de esto que yo, para mí está siendo una novedad. De hecho, yo llegué a Radio Santa María porque en la carrera, es que yo estaba en primero de periodismo, entonces, bueno, nos mandaron a hacer un trabajo que consistía en una entrevista a un director de un medio de comunicación. Yo dije, bueno, yo me enteré tarde porque yo estaba trabajando en otra cosa entonces de pronto me dicen los compañeros, hay que presentar para el lunes o para el martes un trabajo que es una entrevista a un director. Digo, bueno, ¿cómo me meto yo en un gran medio de comunicación? Claro. Sin tiempo. Entre que pido entrevista, nada, imposible, no. Entonces, como yo ya tenía esa referencia de Radio Santa María y me llamaba tanto la atención algo tan local, pero a la vez tan abierto a la realidad de la diócesis y de España y del mundo, como estaba tanto en el ámbito eclesial como en el social, ¿no? Dije, oye, pues, ¿por qué no llamo yo a Radio Santa María y entrevisto al director, que no sé quién es, no le conozco de nada? Pero me llama la atención esto que está pasando, esta especialización que entonces no existía, ¿no? Sí. Algo tan concreto. Y fue así como llegué y descubrí un mundo para mí totalmente desde el que además no se hablaba, no nos enseñaban que esto existía, ¿no? Para mí fue un descubrimiento también desde el punto de vista cristiano, desde luego, pero también profesional, sin ninguna duda. Es que era algo totalmente diferente a lo que había en ese momento. Claro, pero a nivel diocesano, pero también a nivel de iglesia en España. Sí, Es decir, que sí. después, claro, si nos vamos a los orígenes de COPE, pero una vez pasado eso, COPE ya convertida en la cadena que es, Sí. es la primera iniciativa de una diócesis española que apuesta dentro de su marco de acción pastoral y evangelizadora
y de presencia incluso social, de servicio a la sociedad, un medio de comunicación local, pero que trasciende también lo local, ¿no? Entonces, me parece que también fue encender una luz. Sin duda. Ya está, que es una luz que está aquí. Luego siguió Radio Estel, siguió Radio Luz en Valencia, que Radio Luz no sé qué fue de aquel proyecto. Radio Estel en Barcelona sigue todavía funcionando. Entonces, me parece que fue una forma de decir, señores, se puede entrar en el mundo de las comunicaciones. Ahora, evidentemente, que diócesis, que archidiócesis, que movimiento, que Cáritas, que no tiene una cuenta en Twitter, no tiene un Instagram, no tiene un canal en YouTube. Era muy novedoso y muy fresco, yo lo recuerdo muy fresco. Y en Toledo, lo que es en Toledo ciudad, respecto al resto de medios, ¿cómo os veían? La aparición de Radio Santa María de Toledo. Bueno, yo creo, o sea, el detalle no te sé decir porque yo estaba mucho más aquí metido, a lo mejor, por ejemplo, Ana Isabel que bregaba con la información local, salía más, yo salía menos, mi trabajo era mucho más telefónico, era de estar más aquí en la redacción, pero una de las características de la casa fue la humildad, pero también la dignidad y el sano orgullo de pertenencia. O sea, que decir, somos y queríamos ser uno más. O sea, porque se abordaban sin la información local, siempre ha estado presente, el tratamiento de las cuestiones que pasan en la calle siempre ha estado presente. Se ha dado, incluso yo creo que la casa ha tenido más normalidad y ha afrontado con más normalidad las cosas que la gente pensaba que hacíamos, ¿no? Sí. El ser nombre, iglesia. la confesión, el ser una emisora de la iglesia, pues la gente decía, no, señores, claro que evidentemente había... Recordabas que entrábamos pronto porque los compañeros, los voluntarios que venían a rezar laudes lo hacían en directo por la mañana. Claro, eso lo he claro llegado que a ver había yo. una parte que era pues evidente y que daba identidad a la casa, pero luego los programas del dominical, el programa matinal de mañana, el programa matinal de la tarde, no se ha hablado de política, no se ha hablado de literatura, no se ha hablado de deportes, se ha hablado de todo. Entonces, pues me parece que había mucho menos prejuicio y mucha más libertad aquí de puertas adentro que de puertas afuera. Y llamaba mucho la atención cuando ya fue cogiendo pues, un poco de rodaje, pero que en apenas unos meses, porque es verdad que se aglutinó un grupo de profesionales, todos muy jóvenes, pero todos estábamos con muchas ganas y llamaba mucho la atención porque no se nos ponía nada por delante, yo creo, entonces si había que llamar a cualquier personalidad, tanto de la Iglesia como del ámbito social, que llamaban cualquier otra emisora para que estuviese en sus programas, nosotros les llamábamos. Entonces generó también mucha curiosidad y bueno, ¿quién es esta emisora que está haciendo este tipo de programación tan fresca, tanta actualidad, que luego ha continuado y ha crecido de una manera maravillosa, ¿no? Pero desde los inicios el motivo era ese, ¿no? Estar presente, tanto en lo local como en lo general y acercar esa información a todo el mundo. Yo creo que los propios profesionales, los que llevan aquí pues toda la vida, han sido un puntal fundamental para que Radio Santa María se conociera, porque lo que decía María Ángeles, llamando al político que no te iba a escuchar, que sabías que no iba a poner Radio Santa María, pero poco a poco te has ido dando a conocer. Y luego yo recuerdo pues en las ruedas de prensa, tanto cuando he ido de prácticas aquí como cuando ya estaba trabajando en el periódico, los compañeros de Radio Santa María y de ahora de Canal Diocesano, pues son uno más de la plantilla de periodistas que tiene la provincia de Toledo. Creo que han sido fundamentales los profesionales en dar a conocer lo que es, y además con la profesionalidad, no ha habido nunca problemas que yo recuerde, ha sido siempre un medio muy profesional. O sea que digamos que también se cumple con este objetivo que destacaban desde la Delegación de Apostolado Seglar, es un medio que está al servicio de la fe, al servicio de la Iglesia, al servicio de la evangelización, como decía el propio don Marcelo, pero también es un medio que hace pública la fe, o sea, la fe, esa dimensión pública que tienen los cristianos que son periodistas, cristianos que son locutores de radio, cristianos que trabajan con la información, ¿no? De alguna manera en eso también, por lo que me estáis contando, ¿no? Fuisteis como pioneros y fuisteis cambiando la mente de la sociedad toledana. Claro, ha habido un momento en la historia reciente de un debate dentro de la Iglesia si medios confesionales o periodistas confesionales en medios no confesionales. Sí. Bueno, yo creo que aquello evidentemente pues se supera. ¿Este es un medio confesional? Sí, lo es. Me parece que una de las claves
puede ser la actitud de servicio, porque evidentemente puede ser un medio confesional y evidentemente, decíamos antes, pues tenía sus laudes, tenía a las 12 en el pueblo de María Ángeles sonaba el Ángelus de Radio Santa María, pues... Sigue pues sonando, muy bien, muy bien. Claro. Pero me parece que la actitud era hacia todo individuo a quien le llegara la emisora de radio, o sea, no era un medio, y no es un medio proselitista, no es un medio que intente imponer una idea, es un medio que propone y sobre todo que está al servicio de la gente y al servicio, y cuando hablamos de los medios de comunicación en general como instrumentos al servicio público de la sociedad, me parece que ese es uno de los factores que trascienden. Eso, también la forma de vivir, también es una forma de transmisión de la fe y transmisión de los valores. O sea, me parece que no es necesario, aunque haya programas estrictamente de cultos religiosos, pero me parece que el resto de la programación, tan al servicio del hombre, con mayúsculas, me parece que es la gran forma de evangelizar que ha tenido esta casa. Bueno, si os parece, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de estos temas, de la radio, de los 25 años y también de ese artículo que escribía Mónica Moreno con motivo del Día Mundial de la Radio. Enseguida volvemos. El 13 de febrero celebrábamos el Día Mundial de la Radio, como cada año, y en esta ocasión la Delegación de Apostolado Seglar, como les comentábamos, a través de un artículo que escribía Mónica Moreno, ponía en valor la radio como medio de comunicación y la poderosa influencia en el cambio social que puede ejercer. De esto vamos a hablar a continuación. Siguen aquí nuestros invitados, Mónica, María Ángeles y Javier. Mónica, este artículo, la poderosa influencia en el cambio social, ¿por qué este título y el porqué del artículo? Bueno, pues cuando la Delegación de Apostolado Seglar me pidió que escribiera este artículo, pues en primer lugar pues pensé cómo influye la radio en mi vida, cómo influye en la sociedad, cómo influye en las personas que tengo alrededor. Entonces, bueno, pues empecé el artículo hablando pues eso de cómo está en nuestro día a día, cómo es un medio que transmite emociones, que transmite cercanía, que transmite sentimientos, que te hace llorar, que te hace reír, que vive contigo, por así decirlo. Pero luego también quería poner en valor que los medios de comunicación, la radio, más que formar parte de una empresa, de una cuenta de resultados, que al final muchos periodistas pues se ven influidos por eso, por la cuenta de resultados, tiene una gran responsabilidad en los oyentes, en las personas que nos escuchan, igual que los periodistas. Lo que nosotros estemos diciendo aquí y ahora, pues quizás a lo mejor está influyendo en la persona que nos está oyendo y a lo mejor pues luego transmita la idea que hayamos dicho aquí o haya pensado otra cosa. Entonces quería poner en valor eso, que los medios de comunicación, la radio, porque era el Día Mundial de la Radio, influye mucho en nosotros, en cómo podemos pensar, puede generar nuevas conciencias, un cambio social. Entonces la responsabilidad es enorme. Y también quería destacar que estamos aquí por el bien común, lo que decía Javier, estamos los periodistas, sobre todo, yo lo considero como una vocación de servicio a los demás, de servicio a la ciudadanía. El dar una noticia, estoy ayudando a que se dé a conocer, puedo denunciar una tragedia, una injusticia o dar una buena noticia. Entonces, estamos sirviendo a quien nos está escuchando, a quien nos está leyendo, a quien nos está viendo. Por eso quería destacar las dos ramas, o las dos áreas, la responsabilidad y que estamos para servir al bien común. Que quizás el bien común es lo que en esta sociedad que estamos viviendo ahora se está perdiendo. Estamos más para servirnos que para servir. Entonces, pues reflejar eso, que nosotros estamos aquí para servir a los demás más que para servirnos a nosotros mismos en un mundo como es el periodismo, en el que hay tanto ego, tanto narcisismo, porque también cultivamos mucho nuestra personalidad y nuestra persona.
A Claro, propósito yo- del artículo de Mónica. Bueno, yo más que a partir del artículo, sí que a raíz de lo que ha dicho, me parece que la radio, o sea, estamos en una época, yo creo que no nos engañamos, de gran descrédito en la profesión. O sea, yo desde que llevo trabajando en medios, pues yo creo que esto va cada vez a peor y a lo mejor nos hemos ganado el descrédito porque no lo hacemos bien y ya está, que es así. La irrupción de las redes sociales me parece que está jugando un flaco favor a la transmisión de la verdad y al servicio público hacia los demás. Me parece que todo aquel que tiene un teléfono tiene capacidad, una cosa es comunicar y emitir y otra cosa es informar, evidentemente. Entonces, creo que de esa vorágine me parece que la radio se salva. O sea, yo creo que por encima de la televisión, por supuesto, e incluso por encima de la prensa escrita, me parece que la radio se salva. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una semana con convocatoria de elecciones generales, con inicio del juicio del proceso. Un compañero, Carlos Alsina, en Onda Cero, hizo una entrevista que es digna de estar en todas las facultades de comunicación. Me parece que hay también ejercicios profesionales, sobre todo en la radio, que dignifican la profesión y que me parece que el futuro de la comunicación y del periodismo estará en la radio. Me parece que es la gran transmisora de verdad, de valores, y la que sostiene esto que llamamos periodismo, en mi opinión, es la radio, muy por encima del resto de medios. O sea, los estudiantes de periodismo, ojo. Yo, o sea, que sí, Aquí que en la radio, más allá de lo que te cautiva, porque la radio cautiva, me parece que, o sea, cuando apareció la televisión decían, no, es que la radio va a desaparecer. Cuando sí, apareció la radio decían, la prensa va a desaparecer. Cuando apareció la televisión sí, decían, la radio va a desaparecer. Cuando apareció Internet decían, va a desaparecer todo. Y yo creo que a lo mejor puede desaparecer todo. La crisis, el papel, la prensa en papel está en una crisis económica y de negocio horrible. La televisión no tiene ninguna credibilidad. La radio permanece. Y me parece que esa permanencia hay que trabajarla, o sea, eso no viene, hay que trabajarlo y hay que cultivarlo, pero me parece que la radio es el gran referente moral actualmente de lo que queda de periodismo. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Es que yo creo que la radio es el medio más transparente. No sé si es el calificativo más acertado, pero es el que me viene, el medio en el que uno se muestra tal y como es. No sé si es por esa inmediatez que estamos hablando, quizá el directo, la televisión, bueno, pues entre que grabamos, nos preparamos, nos maquillamos, ya hay muchas cosas alrededor. En la radio nos presentamos tal y como somos, tanto los profesionales como quienes colaboran, participan o entrevistamos, ¿no? Entonces a mí me parece que es eso lo que hace que la radio permanezca y siempre va a permanecer, porque es la más, la que menos envoltorio tiene de los medios de comunicación. ¿La más natural? Sí, yo creo que sí, Es porque la que por muestra la ejemplo, comunicación. las redes sociales son muy inmediatas también, pero yo creo que nos pasamos de inmediatez ahí, en el sentido de que se nos va el dedo muchas veces, ¿no? No deja lugar a la reflexión. También las redes sociales te deja pensar, la radio a veces que no... Claro, entonces la radio yo creo que es, para mí es, no sé, también es porque me gusta mucho, pero yo creo que me gusta mucho precisamente por eso, no tanto como oyente como para trabajar en él. Y participa de eso, me acordaba por lo que decía Mónica en su artículo, de lo que el Papa tanto nos pide, por ejemplo, en la jornada de medios de este año, en la jornada de medios de comunicación social de este año, que es esa comunión. Y la radio es propicia, sin ninguna duda, para esa comunión, ¿no? Para la comunión. Oye, lo ha sacado también Javier este tema, lo tenía yo por aquí apuntado, en un mundo tan visual, tan de Instagram como es el nuestro. Sí que es verdad que siempre se ha planteado, sobre todo cuando yo estudiaba en la carrera, lo recuerdo, ¿no? Pues va a aparecer Internet y va a desbancar a tal, y no ha pasado nada de eso, ¿no? Pero ¿qué retos creéis que tiene la radio por delante y si pensáis, o qué posibilidades ofrece la radio que no ofrecen otros medios? Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho lo que has dicho, me parece como un medio muy natural, yo que trabajo en ella, muy intimista. O sea, yo hago entrevistas en radio y hago entrevistas en televisión, y puede que a la misma gente y no es la misma entrevista. No sé si eso ha pasado. Lo estaba pensando ahora mismo, o sea, me ha pasado de entrevistar a la misma persona con una diferencia de 10 minutos que puede ser lo que tarde en ir de la tele a la radio. Otro, efectivamente. No tiene nada que ver una entrevista, y cosas que no se han ocurrido en la televisión salen en la radio, porque no estás mediatizado ni por las cámaras, ni por los focos, ni por el maquillaje, ni por la postura que tienes que tener, ¿no? Estás únicamente con la persona que tienes enfrente en ese momento. Me da igual que sea que la estés mirando a los ojos porque le tienes a tu lado en el estudio,
que porque lo tienes a través del teléfono. Es otra cosa, es Sí. otra cosa. Es más tú a tú, yo Sí, pienso sí. la radio. Sí. Y creo que por ahí va el camino, lo que tiene que diferenciar también a los medios de comunicación, a los periodistas, pues eso, la cercanía, la naturalidad, la frescura, el poder, la radio, la voz, ya aunque no te conozcan, ya te haces una imagen de quién está hablando al otro lado, de cómo está esa persona. Sí. Si el periodista está afónico, porque estos días que había periodistas, bueno, vosotros lo sabéis, también el oyente dice, ay, pues hoy no se encuentra bien. Todo eso te hace como mucho más cercano y más meterte en la casa, en el coche o en los trabajos de las personas que se están oyendo. Entonces, bueno, yo creo que los periodistas también somos mucho más cercanos cuando estamos en la radio, porque la televisión, lo que decís, impone muchísimo. Muchísimo. Sí, yo desde luego, y puedo hacer una crítica aquí Sí. Sí, pues venga, Sí, yo me hubiera hazla. gustado que hablar de la radio hubiera sido en la radio. En la radio, sí. Yo me hubiera cierto gustado es. más. Sí, Yo- pero Es que si no lo digo Ya sé reviento. que- Oye, ¿nos venimos otro día? Pues nos otro venimos día, nos otro venimos día os invito a mis signos de los tiempos. Eso es. Pero me parece que más allá, o sea, no más allá, junto a eso, o sea, vivimos en un mundo de imagen. O sea, si ahora vamos a ver, nos vamos a inflar a ver debates políticos y como vamos a ver todo lo que hay, la trastienda, lo que hacen en los parones publicitarios y demás y demás y demás, en cuanto hay un parón, llega el señor o la señora del maquillaje, que te estire la chaqueta, que el vaso de agua le coloques, que, o sea, emplean muchos recursos personales e intelectuales a estar sentaditos bien, a no cruzar las piernas, a estirarme el pantalón, y a eso hay que dedicarle una atención, cosa que en la radio estar dedicado íntegramente a escuchar y a rebatir o a complementar o a responder, sin más. Entonces me parece que es mucho más fácil en la radio traslucir esa verdad. No es que en la tele no haya verdad y en la prensa Sí, escrita sí, no haya hay, verdad, claro, porque hay claro. reportajes en prensa escrita. A mí la televisión no me gusta, pero la prensa escrita ve reportajes y qué envidia, ¿no? Qué gente, qué bien escribe, Sí, sí. qué espíritu, qué verdad hay dentro, ¿no? Pero me parece que combinar la verdad con la inmediatez, con la compañía, con... Yo los fines de semana cocino en mi casa con la radio puesta. A mí en mi casa me dicen, ¿te gusta más la radio? Que yo parezco el tonto la radio en mi casa. Voy a la cocina, al baño, del baño a no sé dónde, con la radio. Pues ya somos dos. Pues sí, y eso es por algo. Estaba yo pensando, a propósito de todo lo que estáis diciendo, la expresión que utilizó Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en estas jornadas de pastoral últimas que celebraba la diócesis. Él hablaba de comunicación cuerpo a cuerpo. Yo creo que la radio, por lo menos para mí, es eso, la comunicación sin filtros, que diríamos, ¿no? Bueno, Conchi, vamos... Si tú Sí. vamos a... He cogido el timón ya. No, tú tienes que vender una alfombra. Sí, ¿Qué haces? ¿La pones en televisión? ¿Lo anuncias en la radio? ¿Pones un anuncio en el periódico? ¿O tocas una puerta y le dices a la señora, mire, esto es el producto y esto es lo que yo le ofrezco? O sea, lo más directo y lo mejor es la relación, cuanto más personal, mejor. En el ámbito de los medios de comunicación, ¿cuál es el medio más personal? Sin duda. La radio. Ya está. O sea, a la hora del marketing, pues ahora todo marketing y campañas y estudios y no sé cuántas cosas, y al final te dicen, no, si lo mejor es que te plantes delante del público objetivo y se lo cuentes creyéndotelo. Es que al final es eso. Es que la percepción del oyente es que se lo está diciendo a él y a nadie más, a él en concreto. En otros medios, pues sabes que hay muchas más personas participando, ¿no? En la radio también sabes que son muchos más los oyentes, pero tienes la sensación de que te lo están diciendo a ti, y eso es que es que están insustituible. hablándote a ti. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar, si os parece, también del mensaje del Papa para las comunicaciones sociales, un mensaje que ha escrito y que lleva el título Somos miembros unos de otros. Ya nos salimos un poco de lo que es el tema, el marco de la radio, ¿no? A mí me gustan mucho distintas partes, ¿no?, de este mensaje. ¿Qué destacaríais de este mensaje que yo creo que nos habla un poco de la corresponsabilidad que tenemos a la hora de comunicarnos los unos con los otros, ¿no?, y de sus efectos? Yo destacaría todo, ¿no? Porque yo creo que es muy acertado y para el momento presente esa llamada de atención, una vez más, él insiste especialmente en las redes sociales, en esta comunicación, que
que bueno, pues es la que tenemos hoy en nuestro día a día y a la que todos tenemos, o casi todos, tenemos acceso. Ese no nos tenemos que quedar ahí, no sirve de nada esa comunicación, y es muy propio de las redes sociales, ¿no? El yo, la foto mía, el narcisismo, la egolatría, me hago mi foto y que se me vea a mí favorecido, y yo lo que quiero es tener muchos likes, muchos me gusta. Él me parece que es al final del mensaje cuando dice que pasar del like al amén. Sí, del like al amén. Claro, y dice, es que no nos podemos quedar en el me gusta. ¿De qué sirve esa comunicación si luego no nos miramos a los ojos con nuestra familia, si no comunicamos, si esa comunicación no sale de nosotros y va al vosotros, va al tú, ¿no? Yo me quedaría con el todo, sinceramente, de ese mensaje. A mí, al hilo de esta reflexión del nosotros, del mensaje del Papa, y Mónica decía antes, el ego que cultivamos, yo creo que somos una de las profesiones un poquito vanidosas. Me parece que cierta vanidad, bueno, pues es buena y sobre todo que es humana. Hay que decir que al final, oye, somos personas. Sí, o sea, hay que decir que cierta vanidad en el sentido de decir, oye, pues he intentado transmitirlo lo mejor posible, he intentado hacer el reportaje o la entrevista lo mejor que sé, he llegado a tocar el corazón, la fibra a alguien. Bueno, pues una sana vanidad, me parece que la vanidad, si Dios la distribuyó entre los hombres, pues oye, pues sabría lo que hacía. Entonces, en cierto grado, pues me parece que la vanidad puede ser buena porque también nos alienta a hacer mejor nuestro trabajo. Pero sí que me da la impresión de que en el ámbito de los periodistas, cada vez más intentamos cultivar el yo, intentamos cultivar la marca propia. O sea, estamos ahora, cada vez hay más trabajo, cada vez más el periodista es periodista y no miembro de una redacción. Ahora con las redes sociales, claro, tú antes, por ejemplo, El Mundo Negro, yo publico un reportaje y aparece en 68 páginas que hace un equipo de Mundo Negro. Lo mío aparece firmado por mí, lo que escribe Gonzalo lo firma Gonzalo y así respectivamente, pero forma parte de un cuerpo. En las redes sociales yo tuiteo y tuitea a Javier Fariñas y tuitea lo que le parece, lo que entiende y se cultiva mucho la personalidad, el yo. Eso también a su vez repercute en el lector. O sea, lo que nosotros sembramos, los otros también lo recogen. O sea, a la hora de formar, no digo conciencia porque eso suena muy feo, pero sí de ofrecer criterios y opiniones para que la gente conozca e interprete la realidad, si la gente ve que el emisor es individualista y egocéntrico, pues al final cultivas egocentrismo e individualidad. Entonces me parece que ahí, pues el like, a la hora de elaborar también la información, vamos a dejarlo a un lado y vamos al amén, así sean las cosas bien hechas. Esa es la responsabilidad de la que yo hablaba en el artículo, que tenemos mucha responsabilidad también a modo personal, porque cuando tú pones un tuit o pones una foto en Instagram, tú estás reflejando también lo que quieres que otro pueda pensar también de ti, o si haces una información o un artículo de opinión, esa responsabilidad es enorme en la otra persona. Por eso yo digo que tenemos que cuidar tanto lo que decimos como lo que hacemos, como lo que publicamos, porque al final el periodista se vuelve referencia para otras personas, para tus propios seguidores. Creo que fue la semana pasada, el CNI dijo que se podían evitar ciberataques, pero frenar las fake news, las mentiras en redes, era imposible. Me parece que fue el miércoles, el jueves de la semana pasada. Entonces, quiero decir que estamos ante el gran reto de la comunicación, sea en radio, en tele, en prensa, la mentira. O sea, yo creo que el trabajo, la obsesión es servicio público y verdad. La mentira, y yo diría también el ataque. Yo creo que el Papa también en el mensaje habla del acoso a través de las redes. Y dices, es que te pones ahí, hay veces y hay determinados momentos, en determinadas circunstancias, te metes, por ejemplo, en una red como pueda ser Twitter y dices, es que al final es y tú más, y tú más, y tú más. Sí. Y peor. Más y peor, claro, más y peor. Hay que salir, hay que romper esa comunicación, que bueno, sí que es un nuevo... Iba a decir un nuevo modo de comunicar, yo creo que no, simplemente ha cambiado el medio, pero dices, hay que romper esa... Pero que parece cadena, que si no se publica en Twitter, yo lo veo a veces por los políticos, hacen una opinión, manifiestan una opinión, una reflexión, y entre ellos se comunican por Twitter. Digo, ¿dónde ha quedado el comunicado? ¿Dónde ha quedado las declaraciones? Bueno, ¿dónde ha quedado una conferencia de prensa? Los dos últimos, bueno, Pedro Sánchez todavía es presidente, pero Mariano Rajoy se
presentó poco delante de los periodistas después del Consejo de Ministros a decir, señores, esto es lo que ha habido, poco. Pedro Sánchez, poco. El viernes compareció y todo el mundo daba por hecho que no iba a responder a preguntas, al final respondió 4 o 5, pero los 2 últimos presidentes no responden ante los medios y sobre todo Pedro Sánchez, Rajoy yo creo que pues, le pilla por edad y circunstancias menos, pero Pedro Sánchez es un hombre más joven, pues no digo que haya asumido el modelo de Trump, y no quiero comparar ni estilos, ni palabras, pero sí la forma. O sea, decir, para comunicarme con mis ciudadanos por Twitter. Yo a mi padre le digo que su presidente de gobierno se comunica por Twitter y dice, bueno, pues me fiaré de mi alcalde, que me pilla más cerca y me habla, ¿no? Es que se puede quedar una gran parte de la población fuera, porque yo creo que cometemos el error de pensar que todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene Instagram. Vamos a ver que somos 9 millones de personas. 9.000 millones de personas, es decir, todo el mundo no tiene acceso a todas las redes, no podemos, ni quiere tener acceso. Ni sabe lo que es que hay gente que no sabe lo que es. Y sin embargo, a través de la radio, yo meto la cuña, aprovecho, llegamos a todo el mundo. Claro, porque al final estamos haciendo aquí una moción a todos los medios, incluida la tele. Y no es así, no es así no, tampoco. Hombre, no. Y vosotros, los tres, como comunicadores católicos, al servicio del Evangelio, bueno, pues cómo lo veis, cómo comunicáis esa verdad de la que hablábamos antes, que sabemos que para nosotros pues, es la verdad con mayúscula. ¿Qué dificultades encontráis en vuestro día a día ante estos nuevos medios de comunicación, ante esta inmediatez, frente, por ejemplo, a un reportaje que puedas publicar Chapó en Mundo Negro, que luego sabemos que transforma vidas? Sí, muchos combonianos, no solo actuales, sino ya veteranos, pues son misioneros gracias a Mundo Negro. Claro, Mundo Negro nació en un contexto pues hace 60 años prácticamente, y en el que África era el objetivo de la misión. Entonces, pues la única publicación africana, Mundo Negro, pues mucha gente se tiró a África, se tiró, que encontró, canalizó su vocación hacia África a través de Mundo Negro. Pues yo, Conchi, dificultades ninguna. Que a mí nadie ni me pide el carnet para escribir, ni para hablar en radio, ni para ir a ningún sitio a hablar de África o aquí, sobre la radio hoy, ni tampoco yo tengo necesidad de exhibir un carnet de que soy o dejo de ser. Me parece que el trabajo trasluce mucho de lo que uno es y de cómo ve la vida. O sea, me parece que la forma de seleccionar los hechos, de enfocar, poniendo a la persona en el centro siempre de los acontecimientos. El otro día tenía una discusión, vamos a dar un reportaje sobre elecciones en Argelia, y el reportaje es en clave electoral y política, pero digo, oye, tanta foto de políticos no, vamos a poner a la gente, vamos a poner en el centro a la gente. Me parece que la forma de actuar dice mucho de lo que eres y de cómo interpretas y ves la realidad. María Ángeles. Yo es que también lo vivo con mucha naturalidad, quizá es porque como no he trabajado en otro medio que no sea, primero en Radio Santa María, ahora en Televisión Española y Radio Nacional, pero sí que ciertamente en programas confesionales, lo he vivido con una naturalidad que no me planteo otra cosa, esa unión entre ser periodista y ser católica y estar en un medio de comunicación, primero especializado, luego generalista, ¿no? Para mí, al contrario, es un privilegio, o sea, dificultades, al menos yo no las he visto o no las he considerado como tal, pero al contrario sí que lo he visto como un privilegio, es decir, bueno, es que trabajo en lo que me gusta y encima puedo hablar y transmitir y comunicar y estar en contacto con una realidad que vivo tan de cerca, que me gusta compartir con los demás, que ¿qué más puedo pedir, no? Mónica. Bueno, pues yo ahora lo tengo mucho más fácil, estar en Cáritas, el ser periodista, católica, y transmitir mi fe lo tengo mucho más fácil, pero cuando he estado en los medios generalistas, pues lo que decía Javier, yo nunca he llevado carné, ni he llevado una cruz grande, siempre pues con mi testimonio y con mi forma de ser, y nunca lo he escondido. Y sí es verdad que las personas sabían pues que yo iba a misa, que a lo mejor decían, pues el domingo antes de entrar al periódico, pues sí, yo iba a misa, porque si no ya no iba. Entonces eso al principio choca, pero luego como se ve con tanta naturalidad, transmitiendo tus valores, tu cercanía, tú estás ahí para darte a los demás, para ayudar, pues al final pues eras respetada, y yo nunca he tenido problemas por vivir mi fe, jamás. Ahora lo tengo mucho más fácil, pero igual hay veces que a lo mejor dices, pues a lo mejor te atacan,
pues ¿por qué me van a atacar? Si yo voy con el respeto desde la libertad, pues ahí voy a expresar mi opinión. Entonces, bueno, pues con mi forma de ser, pues he llegado donde llego. Bueno, vamos terminando ya, que se nos acaba el tiempo. ¿Alguna anécdota que hayáis tenido en radio? Yo sé Santa que... María. Hombre, si es en Santa María ya, redondo. Nada, mi primera entrevista aquí en la casa, ¿Sí? sin ningún rodaje, fue a don Demetrio Fernández, que era entonces provicario general de la diócesis. Sí. Mi primera entrevista, facilita, ven Javier, te subes, vas y le entrevistas sobre... Bueno, fui allí con mi grabadora, volví con mi grabadora y mi grabadora no había grabado. Pero eso ha pasado alguna vez más. Bueno, yo no sé, Eso... a mí me Quiero ha... decir que... Sí, eso me suena mucho. Y yo mi botellita de 2 litros de agua encima de ¿Y la qué mesa. pasó después? ¿El jefe? Pues el director Juan Díaz pues me diría, Javier, estas cosas son las que pasan, pero el informativo tiene que salir. Y el informativo salió, pero que sepas que estas cosas pasan, pues ya está. Pero aquel día no, a don Demetrio no se le escuchó. Claro. Digo, de esta me echan, pero no, tardaron 10 años en echarme, en que terminara el periodo. María Ángeles. Yo tengo malísima memoria, ¿no? Pero así, cosas que Pues yo que no recuerdo... quieres. No, hombre, alguna vez No se puede mejor contar. pues no sacarla mucho a la luz, ¿no? ¿Ves? Ya sabía yo que... Pero a mí me han pasado muchas cosas por mi torpeza con Con los cables. los cables, con todo lo que tuviese aparataje por delante. Que Radio Vaticano, porque había un rato que estaba yo sola aquí, Sí. en el edificio, aquí en esta casa. Y había que desconectar Radio Vaticano y conectar... Bueno, pues había muchos días, aprovecho para pedir perdón a los oyentes en ese caso, pues que se hacía un silencio en la radio, que es lo peor que puede pasar. Y es porque a mí me había pillado haciendo una llamada, o no había sabido conectar lo que tenía que hacer, y sí que recuerdo una vez, lo pasé fatal. Salimos, yo creo que era el seminario, había, pues no sé qué sería, una rueda de prensa, no recuerdo muy bien qué podía ser, que me dice, era pues de las primeras veces que salí fuera, y me dice Juan Díaz, por cierto, director en ese momento, maestro siempre. Me dice, pues nada, vas, pones el cable, lo conectas. No había entonces toma de sonido común, como hay ahora normalmente en casi todos los sitios. Pues había que poner todos los micrófonos. Yo me moría de los nervios, o sea, ¿qué hago yo? ¿Dónde lo pongo? Y ahora toda esta gente seguro que sabe mucho más que yo, sabe ponerlo mucho mejor, no sé qué. Bueno, pues no sé si fue por los nervios, por mi torpeza o de todo un poco. Llegué, puse el micrófono de Radio Santa María, pero tiré todos los demás. Creo que no volví a ¿Se lo salir. tomaron como un ataque? No, no sé, diríamos, es la torpe, es la nueva, la torpe y la que no volverá a salir jamás del estudio, que por lo menos allí pues no la vemos. Está controladita y no se la ve. Las torpezas Madre que mía. comete. Sí, me reconozco muy torpe para todo lo que tenga que ver con, pues eso, con cables, con tener que conectar, con tener que, sí. Por eso es inalámbrico todo ahora. Claro, para que yo pueda. ¿Y Mónica? Pues no sé, muchas. De mi época de cuando he trabajado profesionalmente en Radio Illescas hacíamos autocontrol y pues lo que dices, que se te olvidaba apagar el micrófono o que habías dado un botón y ese día solo lo escuchaste tú y no había salido al resto del pueblo. Pues de esas muchas. Y al contrario, ¿nos ha pasado decir algo pensando que estaba el micrófono cerrado y estar abierto? Claro. Algo que es totalmente normal, quiero decir, que no es que estuvieses Sí. diciendo ningún improperio ni... Ninguna barbaridad. Pero que no queda bien que lo escuche todo el mundo, vaya. Claro, sí, eso También- pasa también. también Oye, ha y ya pasado. termino, es que claro, podrían echarme a mi programar de estos. Un momento radiofónico, vuestro momento radiofónico. Yo, por ejemplo, recuerdo uno así con mucho cariño, mucha incertidumbre, muchos nervios y muchas mariposas. Cuando salió el Papa Francisco, estaba yo, me tocaba a la tarde y estábamos en directo y bueno, eso había que contarlo, había que, no sé, por ejemplo ese es el mío. A ver, Javier, el tuyo. Radiofónico. No, yo me quedo con la sensación cuando hablaba María Ángeles de Juan, el hecho de que confiara en gente que no sabía hacer radio. Qué fuerte. O sea, para mí, sí, me parece que... ¿Os vio algo? Sí, bueno, yo no sé lo que nos vio, pero yo me acuerdo que fui con él cuando me hizo la propuesta por la calle Las Bulas y dije, Juan, que yo he hecho radio, ya sabes que yo estoy aquí en el Ya. Bueno, Javier, y llego con mi grabación vacía de don Demetrio, Javier, el programa sale, o sea, confianza en hacer las cosas. O sea, digamos que yo no soy de grandes momentos de radio, pues no, son momentos muy normales, pero la confianza que se tuvo en nosotros a mí me hizo ver la radio y querer la radio de otra manera. María Ángeles.
Muchísimos, pero sí que me voy a quedar con uno. Sí que hago un global, como dice, pues el día a día en cada uno de los programas, acontecimientos importantes como es la llegada de un nuevo Papa o el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Me gustaban mucho, por ejemplo, las retransmisiones los Viernes Santo. Para mí, bueno, era un día muy especial, un momento muy especial. ¿Del sermón? No, desde el Coliseo de Roma, el Vía Crucis del Papa. A mí era una retransmisión que me encantaba, aunque hubiera que estar aquí a las 10 de la noche un Viernes Santo, ¿no? Pero me voy a quedar con un momento que yo lo llevo, y le he recordado mucho en estos días, también con el fallecimiento de don Cleofé, para mí un referente. Pues fue el día que ETA cometió ha hecho todas las cosas que ha hecho son malas, obviamente, pero ese chantaje al Estado, ese chantaje a la vida, ese chantaje al ser humano, como fue el poner un tiempo para la vida a Miguel Ángel Blanco. Yo creo que todos lo recordamos ese sábado, ¿no?, del mes de julio. Pues aquí en Radio Santa María se hizo una cosa que no se solía, vamos, que yo creo que no se hizo en ningún sitio más, pero era lo que tocaba, eso también es radio, ¿no? Me parece que estaba fijado ese chantaje a las 4 de la tarde, si a las 4 el Estado no ha cedido, vamos a matar a Miguel Ángel Blanco. Pues aquí Juan Díaz decidió hacer una oración, y estábamos, Juan, estaba don Cleofé y estaba yo recuerdo ese momento de radio, aquí rezando, pues para que Dios iluminase a esas personas, para que no cometiesen lo que luego cometieron. Era un momento de cercanía, es que todavía me emociona al recordar lo que fueron esos momentos de radio, porque yo sé que hubo mucha gente conectada en ese momento, no a la información, las demás emisoras supongo que estaban con los informativos a ver qué pasaba, nosotros estábamos rezando en la radio. Para mí fue un momento que recordaré siempre. Y ahora con el fallecimiento de don Cleofé, porque él habló, él leyó unos poemas también, fue un momento muy intenso de radio. Y distinto, desde luego. Sí, sí. Mónica. En mi caso, pues no sé, hay muchos. Yo me quedo con todos los testimonios que, pues los que vienen aquí cada 15 días a tu programa, los que pasan por la buena noticia, que hay muchísimas personas que no quieren hablar, pero al final luego abren su corazón. Todos los testimonios que ayudan a otra persona, es con lo que yo me quedo. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Javier, María Ángeles, Mónica. Gracias. Gracias por estar con nosotros y por celebrar de esta manera el Día Mundial de la Radio. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós. ¿Qué pasa?